Está grabando. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a la siguiente sesión de nuestro seminario de computación. El día de hoy tenemos al maestro Guillermo Amaro Rico. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza del maestro Guillermo. Él tuvo mención honorífica en la 16ª Olimpiada de Matemáticas y fue entrenador de la delegación Guerrero entre el año 2005 y el 2008. Es licenciado en matemáticas por la Universidad de Guanajuato, estudió la maestría en ciencias con especialidad en computación y matemáticas industriales por el CIMAT. En esta, su tema de tesis se trató sobre cómputo científico de alto rendimiento, más en específico simulaciones de Monte Carlo, y ha trabajado en el área de desarrollo y tecnología en SPT Software y es HeadQuant en grupo SCI Sistemas de Control Inteligentes y en A&B Research. Tiene 12 años de experiencia en mercados financieros. Su área de interés es el trading algorítmico y la robótica financiera. Muchas gracias, maestro Guillermo. Le damos la cordial bienvenida y pues adelante. ¿Qué tal? Sí, gracias a todos. Un gusto, Abel. Gracias por la invitación a este seminario. Ha sido para mí un gran gusto el haber recibido tu mensajito para poderme invitar a este espacio. Y pues les voy a platicar un poquito sobre lo que he estado desarrollando yo en los últimos 12 años a raíz de que pues egresé del posgrado allá en Guanajuato, en el CIMAD. Y es una de las áreas en las que pues yo había tenido interés previamente sin saber qué era y que de alguna forma con el paso de los años pues me ha ido involucrando más y más y más desde el aspecto teórico, práctico y también en el día a día las operaciones que se realizan en el mercado financiero. La plática la voy a enfocar un poquito más hacia la parte práctica, no voy a hablar prácticamente casi nada de teoría. Quien tenga interés en conocer más a detalle los modelos, las estrategias y cada uno de los diferentes temas que se abordan en estas áreas, pues con gusto ya podemos tener un contacto más directo y les puedo proporcionar la información que soliciten. En realidad, la profesión a la que yo me dedico es ser quant, un analista cuantitativo. Esta profesión como tal no existe en ninguna universidad hasta ahora. En Europa han comenzado ya a incursionar en los grupos de trabajo y las universidades en el desarrollo de esta profesión. Es una profesión que se ha ido desarrollando con el paso de los años de manera un tanto pues más que por necesidad y por gusto de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo inicialmente estudié la licenciatura en matemáticas, posteriormente hice la maestría en computación y pues tuve que aprender y conocer el tema financiero, ¿no? Que en realidad pues un quant es una persona especialista en esas tres áreas, matemáticas, programación y finanzas. ¿Cuál es el camino a seguir? No lo sé. El mío yo creo que fue bastante fortuito. Conozco gente que se dedica a lo mismo, que viene de otras áreas diferentes, ¿no? Hay gente que viene del área de la física, hay gente que viene del área de la actuaría, de economía, pero que al final del día pues tienen conocimientos fuertes en cada una de estas áreas. En mi caso, como les comento, pues yo estoy licenciatura en matemáticas, maestría en computación y luego aprendí todo el tema de lo que es el mundo financiero y bursátil, pues ya en el mundo laboral. En cuanto a los mercados financieros, pues existen varios mercados en el mundo. Los más representativos y los que tienen un mayor impacto a nivel mundial, pues es el mercado de capitales, en el que se llevan a cabo la operación de compra y venta de las acciones de empresas. Hay algunos otros instrumentos como índices, el famoso Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y algunos otros más, y ETFs, ¿no? Que son conjuntos de acciones de empresas. También todo esto lo podemos ver más a detalle si gustan en alguna segunda sesión. El mercado de futuros, en donde se venden opciones, normalmente se comercian ahí granos, materias primas. El mercado de dinero, en donde se encuentran los CETES, se encuentran los bonos, que son bonos gubernamentales, se encuentran los bonos de instituciones financieras, pagarés y demás. También conocido como mercado de deuda. El mercado de Forex o de divisas, en donde se puede negociar cualquier par de divisas que esté de circulación en el mundo. También se negocian ahí metales como oro, plata y demás, y contratos por diferencias. Y no por menos importante, y que ahora está tomando mucha relevancia y le han dado mucha difusión en las noticias, el famoso mercado de criptoactivos, ¿no? El Bitcoin, el USDT, el Ethereum y ahora hasta
las criptomonedas de Donald Trump, ¿no? Entonces, existen en general estos mercados, hay otros mercados secundarios, existen otros mercados más pequeños, pero a grandes rasgos son los mercados bursátiles que existen a nivel mundial. De manera rapidita, yo comencé a incursionar en el mundo de la bolsa de valores por medio del mercado mexicano. El mercado de la bolsa de valores creo yo que es el más simple y más sencillo de poder comprender. No es otra cosa más que un lugar en el que inversionistas, gente que tiene capitales, gente que tiene dinero, puede presentarse a comprar acciones de empresas que necesitan fondeos, ¿no? ¿Fondeos en qué sentido? Empresas que necesitan capitalizarse para poder crecer, para poder aumentar sus operaciones, para poder empezar a ir a otras ciudades, a otros estados, a otros países y que necesita capital para poder tener el dinero necesario para poder comenzar a cubrir todos estos servicios. Entonces, en la bolsa de valores no es otra cosa más que eso. O sea, las empresas se dividen en acciones, estas acciones se pueden comprar y vender dentro del mercado de valores y los inversionistas que tienen dinero pueden comprarlas. De ahí en fuera hay mucho, mucho que platicar al respecto, pero son las generalidades. Aquí en México, a partir del año 2017, existen dos bolsas de valores. Hasta antes del 2017 solamente existía una bolsa de valores, que es la Bolsa Mexicana de Valores. Y en 2017 incursionó al mercado la nueva bolsa, que es la Bolsa Institucional de Valores. A diferencia de otros países, siempre el marco de referencia es Estados Unidos, en el que existen muchísimas bolsas de valores, cada una especializada en cada uno de los diferentes tipos de mercados. En México todo estaba globalizado en la Bolsa Mexicana. En el 2017 que incursionó Viva, pues comenzó a haber muchos cambios a nivel estructural, a nivel de sistemas, a nivel de regulaciones y también a nivel operativo. Entonces, estas son las dos únicas bolsas que existen en México. Cualquier otra es marca Patito y no está regulada. En cuanto a las casas de bolsa, esta parte es muy importante, ¿no? Porque en México han existido en el transcurso de los años casas de bolsa que pues han quebrado o que les han quitado las concesiones o que son compradas o vendidas a nuevas instituciones, pero en realidad todas las instituciones financieras en México, particularmente todos los bancos que conocemos, tienen su propia casa de bolsa. Hay algunas otras que no tienen banco, que solamente son casas de bolsa, pero en realidad todos estos números que ustedes ven en esta presentación, pues son las instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder incursionar en el mercado de valores mexicano. En cada país existe su propia regulación, su propia ente que verifica que las prácticas sean aplicadas de la manera en la que lo marca la ley. Y pues aquí en México, si ustedes están interesados en incursionar en el mercado de valores, solamente cualquiera de estas instituciones que ven en esta gráfica o que pueden ustedes consultar en la página de la Comisión Nacional Mexicana de Bancaria de Valores, pues tienen ustedes la certeza de que no es ningún tipo de fraude, ¿no? Ahora bien, la parte interesante comienza cuando se comienzan a ver los precios de los diferentes instrumentos financieros en una forma ya más gráfica. Normalmente este tipo de gráficas se pueden estructurar de diferente forma, ahorita más adelante les voy a explicar, pero a grandes rasgos lo que encontramos aquí es la información de cómo se va moviendo el precio de un determinado instrumento financiero. Los instrumentos financieros por oferta y por demanda, y además por distintos otros factores, tienden a subir de precio, a bajar de precio, a mantenerse estables, a tener altas volatilidades y a tener altos volúmenes de operación. En términos matemáticos, las volatilidades no es otra cosa más que un cambio en el precio de manera rápida en un tiempo determinado muy corto, ¿no? Hay mucha gente que comienza a estudiar las gráficas de los precios con derivadas, con aceleraciones, con acumulaciones de precios y demás, ¿no? Hay mucha teoría al respecto, pero el movimiento del precio, nadie tiene una bolita mágica. La verdad es que es un estado en el que se puede todavía estudiar muchísimo porque no hay nada que pueda predecir al 100% hacia el futuro, hacia dónde se va a ir el precio de algún instrumento, ¿no? Si va a subir, si va a bajar, si va a mantener, y al final del día todo es estadística y es el aprender cómo utilizar esa estadística para poder llegar a tomar decisiones. En el caso de las divisas, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ha comportado en los últimos días el
peso mexicano contra el dólar estadounidense, y cada una de las líneas verticales que ustedes observan no es otra cosa más que el comportamiento del precio en un determinado tiempo. Aquí cada línea, que se conocen como velas japonesas, tiene la información de un día. O sea, cada velita verde y cada velita roja, lo que tiene es la información de un día. En las velitas verdes significa que el precio subió y en las velitas rojas significa que el precio bajó. Estas velitas tienen cuatro datos importantes, que es el precio que tenía el instrumento cuando inicia el periodo, el precio en el que termina, el mínimo que tocó en ese periodo y el máximo. En este caso, como las velitas son de una hora, lo que indica en la parte baja de la vela verde es que ese fue el precio de inicio en cuanto comenzó la hora. La parte de arriba, el precio en el que finalizó, y las mechitas que se ven en ambas velas representan el mínimo y el máximo. Esto, si lo observan con ojos estadísticos, pueden ver que se parece mucho a gráficas de cuantiles y situaciones similares, ¿no? Entonces, en realidad, la información queda concentrada en este tipo de gráficas, pero se puede hacer una resolución a la escala que nosotros queramos. Lo podemos ver a un segundo, a 5 segundos, a un minuto, 5 minutos, un día, un mes, un año, y con base en ello poder comenzar a tomar decisiones. Un ejemplo bien claro, que eso siempre me gusta mencionarlo, en el caso de las divisas, hay muchos factores que influyen en la subida o la bajada de los precios de los instrumentos de los pares de divisas, pero uno muy importante es la importación y la exportación. Imagínense ustedes que en México existan empresas que solamente se dedican a importar mercancía. Como bien sabemos, a nivel internacional, la moneda más utilizada en las operaciones comerciales pues, es el dólar estadounidense. Entonces, cuando una empresa mexicana se dedica a importar una mercancía, tiene que pagar esa mercancía en el extranjero con dólares estadounidenses. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que comprar esos dólares estadounidenses, tiene que cambiar pesos mexicanos por dólares estadounidenses para poder llevar a cabo esos compromisos que tienen en el extranjero. Caso contrario a cuando exporta. Cuando exporta la mercancía se la pagan en moneda extranjera, dólares estadounidenses, pero tiene que cubrir sus costos en México con pesos mexicanos, ¿no? Desde nóminas, gastos operativos, impuestos y demás con pesos mexicanos. Entonces, esos dólares que recibe al exportar su mercancía, pues los tiene que vender para recibir pesos mexicanos. ¿Qué sucede cuando un país se dedica exclusivamente a importar, 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 importar? Pues tienen estas empresas que están importando, tienen que comprar muchos dólares. Y cuando uno está interesado en comprar un determinado instrumento, ese instrumento tiende a encarecerse. Es por eso que si un país se dedica solamente a hacer importaciones, su moneda comienza a devaluarse, porque necesitan comprar muchos dólares estadounidenses, y al existir una gran demanda, el precio del dólar comienza a subir, ¿no? Caso contrario, cuando el país se dedica a exportar demasiado, significa que están entrando muchos dólares al país, y esos dólares, al haber mucha oferta, la gente que los quiere vender intenta venderlos más baratos. Entonces el precio del dólar tiende a bajar. Es por eso que no es una regla general, hay muchos más factores además, pero los países que importan tienden a tener una moneda débil, y los países que exportan tienden a tener una moneda fuerte, siempre en comparación contra el dólar, como pasó con China, ¿no? O sea, China se dedicaba a exportar, 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 y todo lo que sucedió con su moneda fue que comenzó a ganarle terreno al dólar, porque de repente en China existían muchísimos dólares y la gente que quería venderlos, pues nadie quería comprarlos, y los vendían muy baratos, entonces comenzaron a tener fuerza en su moneda con respecto al dólar. Entonces, como les repito, son muchos los factores que influyen en que el precio de una moneda suba o baje, pero este es un factor que es muy claro, muy transparente y que puede entenderse a la primera, ¿no? Entonces, este, el eslogan de la presentación, ¿no? Desde los bulbos hasta la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? En México y en las diferentes bolsas del mundo, anteriormente, cuando no existían sistemas computacionales, cuando todavía no ingresaba la revolución digital, pues todo se hacía en papeles, todo se hacía en papel, todo se hacía en pizarrones. Y esto que ven ustedes aquí es un pizarrón que se utilizó en la Bolsa Mexicana de Valores. En la Ciudad de México, muy cerquita de ahí del Ángel de la Independencia, existe el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí encontramos nosotros un museo que se llama el MOBO, Museo Interactivo de la Bolsa de Valores, en donde se pueden observar todos los instrumentos que se utilizaban previamente a que se convirtiera digital el mercado. ¿Qué sucedía? Resulta que en esas pizarras se anotaban a mano, había una persona que era la única persona que estaba autorizada en borrar y pintar con gis o con tiza
estos pizarrones y poder indicar cuáles eran las posturas de compra o de venta de un determinado instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, si querían comprar acciones de Telmex, que en aquel entonces todo el mundo tenía acciones de Telmex, y querían comprarlas o venderlas, en estas pizarras alguien le decía a quien anotaba, oye, yo quiero vender mis acciones de Telmex en 100 pesos. Pues iba y anotaba, pero ¿qué sucedía? Y esto era bien, bien complicado porque resulta que al haber muchos compradores y muchos vendedores, cada uno con sus diferentes intenciones de compra y de venta, pues debe de existir un orden, ¿no? ¿Quién va a tener mayor prioridad cuando compra? El que quiera comprar más caro. ¿Quién va a tener mayor prioridad cuando venden? El que venda más barato, ¿no? Entonces, es como cuando vamos a comprar un auto, ¿no? Vas y preguntas en diferentes agencias qué beneficios te dan, si te hacen algún tipo de descuento. Además, porque cuando tú quieres comprar, pues si tienes el interés verdaderamente de adquirir un producto, tú vas a ofertar hasta donde más puedas, ¿no? Y si ellos tienen interés en venderlo, van a bajar el precio hasta donde más puedan. Entonces, se vuelve un poquito contradictorio porque cuando tú quieres comprar barato. Y cuando quieres vender caro. Pero cuando tienes la urgencia de comprar, pagas de más, ¿no? Y cuando tienes la urgencia de vender, vendes más barato. Entonces, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo es que se lleva a cabo este ordenamiento. Pero pues cada vez que ingresaba una nueva postura de compra o de venta, tenían que reordenar toda la información que existía en estos pizarrones. Entonces ya se imaginarán ustedes el delirio de la persona que estaba ahí anotando, porque cada vez que alguien quería comprar o vender con una nueva orden, tenían que borrar o escribir todo para que todo el mundo lo estuviera viendo. Y literal, ¿eh? O sea, así lo hacían. Se agarraban la tiza y comenzaban a escribir y a borrar. Existe una figura muy importante en el mundo bursátil que se le conoce el famoso muñeco. Hasta la fecha, ningún operador me ha sabido decir por qué le llaman muñeco, pero artesanalmente se le llaman. Y esta hoja que ustedes ven es el famoso muñeco. Anteriormente, todas las casas de bolsa tenían sus cubículos como los que ven al fondo de esta fotografía, ahí con el número 40 y 41, en donde literal ahí estaban las telefonistas esperando las llamadas o el fax de la instrucción del cliente si quería comprar o vender acciones. Recibían esas papeletas y las anotaban en estos famosos muñecos y se los daban a los corredores de bolsa para que los corredores de bolsa hicieran lo que todo mundo vemos en las películas, ¿no? El gritadero de compro, vendo, al estilo de la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Y qué sucedía? Pues que estos famosos muñecos era la única constancia. Cuando tú comprabas y vendías acciones, le entregabas ese papel a quien te compraba o a quien te vendía y era su único comprobante que tenía para decir, le compré o le vendí a tal persona o a tal casa de bolsa. Ya se imaginarán la cantidad de malas prácticas que realizaban los operadores y las telefonistas para poder obtener ganancias a nombre de sus clientes, de sus casas de bolsa y a carácter personal, ¿no? Entonces, estos muñecos son un símbolo muy representativo del mercado mexicano. ¿Y qué sucede con la revolución? Resulta que en México la Bolsa Mexicana de Valores, recuerden que solamente existía una hasta 2017. En 1999 toman la iniciativa de volver el mercado mexicano electrónico. ¿Qué se refiere a esto? Que todas las personas que se encontraban en el piso de los remates gritando compro, vendo, las mandaron a las oficinas de sus casas de bolsa para que comenzaran a utilizar computadoras y los sistemas que proporcionó la Bolsa de Valores para poder llevar a cabo las compras y las ventas de sus acciones. Esto generó un gran conflicto generacional porque hubo muchas personas que perdieron su trabajo, personas que no estaban con la intención o que no sabían utilizar una computadora o que no tenían la intención de aprenderlo, pues quedaron relegadas, ¿no? Quedaron relegadas. Bueno, esto sucede siempre con todas las revoluciones, ¿no? Ahora es muy mencionado el asunto de que cuáles van a ser las profesiones o las carreras que van a quedar eliminadas en los próximos años por las inteligencias artificiales, ¿no? Una de ellas es la de contador, así que busquen otro camino. Incluso se habla de reemplazo de médicos hasta cierto nivel, ¿no? De que puedan hacer diagnósticos más precisos que los médicos con información y demás cosas. Pero bueno, para eso yo creo que todavía faltan algunos añitos. Pero en el caso del mercado bursátil, sí hubo mucha gente en 1999 que se quedó sin trabajo por esta circunstancia. Al volverse el mercado digital, pues ahora todo el mundo comenzaba a utilizar cosas como lo que vemos aquí. Esta es una plataforma de las más conocidas en el mundo, que es la plataforma de Bloomberg, una empresa que su negocio
es prácticamente vender información, ¿no? O sea, su negocio como tal es vender información y esas plataformas, pues hay múltiples plataformas, pero ahora la gente ya no veía los pizarrones, ahora ya veía verdaderamente una pantalla de una computadora en donde podía estar observando toda la información que se recibía del mercado. ¿Qué sucedía? Aquí comienza a haber muchos temas bastante interesantes porque uno de los grandes negocios de las bolsas de valores que es difícil de comprender es que su negocio no es la compra y la venta de las acciones que se realizan dentro de. Porque, ojo, la bolsa de valores no es otra cosa más que el lugar físico. O sea, imagínense como cuando van al mercadito de la esquina de la colonia y ustedes entran y hay locales. Esos locales en renta que el mercado, el dueño del mercado, del edificio, le renta a los vendedores, pues la bolsa de valores es el mercado físico, que le renta esos locales a las casas de bolsa y que les cobra por una comisión por cada operación de compra y de venta que se realiza. Pero la bolsa de valores no te vende las acciones directamente, simplemente es el instrumento y el medio en el que se llevan a cabo las negociaciones, ¿no? Y uno de sus grandes negocios es la venta de información, el poder vender la información que recibe. Y esa información es conocida como el market data. Este market data, entre otras cosas, trae toda la información de los diferentes instrumentos financieros. En México hay 3.500 instrumentos listados en la Bolsa Mexicana de Valores. En Estados Unidos hay 20.000 instrumentos listados. Entonces, nada más para que chequen un poquito la diferencia de tamaños. Sin embargo, imagínense ustedes todas las personas que están interesadas en comprar y vender alguna acción, todas las personas que están observando la información que envían las bolsas de valores y existen dos grandes líneas, la información en tiempo real y la información de históricos, ¿no? O sea, aquí ustedes pueden, ahorita les voy a mostrar una plataforma en tiempo real cómo es que se están moviendo toda la información. Y pues aquí comienza a existir ya lo que yo denomino la verdadera carnita del cómo sacar provecho del conocimiento que se tiene en áreas como matemáticas, como estadística, como computación. ¿Por qué? A ver. Al enviar la información de una bolsa de valores hacia los diferentes puntos, clientes y diferentes instituciones que participan en el mercado bursátil, pues existen fierros, existen cables, existen distancias, existen tecnología, capacidades de procesamiento, existen diferentes circunstancias que pueden brindar ventaja o desventaja a cada uno de los participantes. En estricta teoría, todos los participantes deberían tener las mismas condiciones para poder llegar a tener la compra o la venta de un determinado instrumento. Sin embargo, dependiendo del capital que tenga cada uno de ellos para invertir en tecnología, sí que pueden llegar a tener ventajas o desventajas. No es lo mismo que intenten enviar un procesamiento de una operación por un cable de cobre a que lo vayan a intentar realizar por una fibra óptica. Incluso en Estados Unidos hay gente que se dedica a hacer operaciones enviando señales por radio. O sea, literal, van y colocan una antena en el edificio donde está el site, porque ojo, las bolsas de valores físicamente las oficinas en un lado, pero los sites en donde se encuentran los servidores, las comunicaciones y toda la información, bases de datos se encuentran en búnkers, o sea, literalmente en búnkers, ¿no? Entonces, es información abierta y hay quien tiene el capital, han puesto antenas de radio directamente en el edificio del búnker, una antena de radio la direccionan hacia sus oficinas principales y por radiofrecuencia envían la señal. ¿Y hoy qué no es más rápida la fibra óptica? Bajo ciertas circunstancias, sí, pero hay gente que opera por antenas de radio todavía, ¿no? Porque la señal les es mejor con respecto a sus necesidades, porque, a ver, en las arquitecturas de redes, aunque las rutas siempre tratan de ser estáticas, a nivel de fierros, un router, un módem, un cortafuegos, sí que puede enviar diferentes rutas en algún momento determinado, ¿no? Y es aquí en donde comienzan a haber muchos factores de éxito y de diferencia entre cada uno de los diferentes actores de mercado. Porque, a ver, ojo, cada uno de los diferentes participantes del mercado está recibiendo la misma información, pero no en el mismo tiempo. Esto se vuelve un poquito a la gente que le gusta la física como la luz de las estrellas, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos observando en la noche en el cielo la luz de una estrella, estamos observando la luz de hace
50 millones de años, de hace un millón de años, de mucho tiempo atrás. Entonces, en el envío de la información que nosotros estamos recibiendo dentro de una pantalla de una computadora, también es una parte importante el poder determinar qué tan vieja es esa información, porque partió de un origen, tiene que llegar a un destino y cada uno de los destinos tiene diferente ubicación física. O sea, imagínense ustedes una persona que está en México interesada en comprar acciones en la bolsa de Madrid o interesada en comprar acciones en la bolsa de Inglaterra, en la bolsa allá en Londres, ¿no? Entonces, obviamente la gente que está físicamente en Londres va a recibir la información mucho más rápida que la que está acá en México. Más sin embargo, hay diferentes tipos de estrategias, ¿no? De cómo hacer ese envío de esa información, esa retransmisión, de cómo filtrar la información que verdaderamente me importa. Si comenzar a saber, a mí me interesa saber solamente cuando el precio haya aumentado más de un centavo en menos de un segundo. Ah, ok, pues solamente me mandas esa señal de información y no me mandas toda la información de manera continua. Hay un libro muy, muy bueno que a mí me gusta mucho que se llama Flash Bosch, en donde explican esta revolución tecnológica en Estados Unidos, de cómo es que literalmente perforaban cerros, disminuían la cantidad de cable que tiraban de un lugar a otro para poder efectuar las operaciones, de cómo tenían, por raro que parezca, poner retrasos en las transmisiones para que toda la información llegara al mismo tiempo a los diferentes puntos, ¿no? Entonces, y aquí comienza a haber mucho tema estadístico, porque tú ves, a ver, yo estoy transmitiendo información de un punto A hacia un punto B. Esta información, yo sé que por cuestiones físicas de los cables de los medios de comunicación, normalmente me tarda 1 milisegundo o 2 milisegundos en llegar del punto A al punto B. Pero además sé que por cuestiones tecnológicas puede existir una desviación en el tiempo, ¿no? Me puede tardar 500 milisegundos, 3 segundos, y yo mido esa información por mucho tiempo y sé que mi media está en un segundo y puedo tener una desviación a lo mejor de 500 milisegundos, ¿no? Entonces, mientras yo esté recibiendo esa información con esas estadísticas, puedo considerar que mi comunicación se encuentra clave. ¿Qué sucede? ¿Cómo puedo saber cuánto tiempo tardó en llegarme la información? Toda la información cuando se envía lleva una marca de tiempo, un timestamp en donde se notifica en qué hora, en qué momento está siendo transmitida esa información, en qué momento está comenzando a enviarse esa información. Pero, ojo, aquí viene otro problema. No todas las computadoras tienen la misma hora. No todas las computadoras están sincronizadas al mismo reloj atómico. Entonces, necesito meter dentro de mi análisis la desviación que ya tengo de horas entre las computadoras. Porque la computadora de envío y la computadora que recibe no tienen la misma hora. Pueden estar sincronizadas al mismo reloj atómico, pero la misma sincronización tiene desviaciones. Entonces tengo que considerar la desviación de las horas en mis computadoras. Tengo que considerar que cuando me envían una información de un origen y yo la recibo en mi destino, esa información puede venir también perturbada. Entonces tengo que comenzar a realizar estadísticas para poder determinar si la comunicación es estable, si está dentro de los parámetros mínimos necesarios que necesito o si hay alguna cosa extraña, ¿no? Entonces, imagínense hacer esto para cada uno de los instrumentos, para cada una de las diferentes bolsas en el mundo, para cada uno de los determinados tiempos que tienen y para cada uno de los algoritmos que se pueden llegar a estar programando. Es prácticamente un problema ad hoc para poder comenzar a realizar cómputo en paralelo, supercómputo y cómputo distribuido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros de este lado? Pues tenemos algoritmos que nos ayudan a determinar el filtrado de la información que verdaderamente nos importa y que está siendo procesada de manera paralela por cada uno de los diferentes instrumentos, por cada uno de los orígenes, por cada uno de los diferentes destinos y que además están estudiando en tiempo real si existe alguna desviación fuera de lo común en el envío de información, en la recepción de precios y demás. O sea, todo esto simplemente para recibir la información, para saber si la información que estoy recibiendo es una información buena o mala. Me decía por ahí un trader que la información más buena no es la que llega más rápido, sino es la que tienes oportunidad de poder operar. O sea, ¿de qué me sirve recibir una información en donde me están indicando que me venden una acción de Tesla en $1,000 si cuando yo la quiero comprar ya está en 1,001, ¿no? O ya está en 1,005? ¿De qué me sirve saber que yo puedo vender, que hay gente interesada en comprar una acción en 1,005 dólares si cuando yo la quiero vender ya no me la quieren comprar a 1,005, ya me la quieren comprar a $1,000, ¿no? Entonces, realmente este punto del envío y la recepción de la información es uno de los puntos más críticos en toda la industria financiera, en el carácter operativo de generación de riqueza. Porque si nos enfocamos a los servicios financieros de créditos, de cuentas bancarias y demás,
pues no es tan crítico el asunto, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le causa una gran diferencia que su transferencia por SPAY se tarde un segundo o se tarde 5 segundos, ¿no? Como que no es tan importante esa diferencia, pero acá sí. Acá, al momento de estar queriendo de realizar operaciones bursátiles, es muy importante que la calidad de la información sea la mejor posible. Y en ese sentido, ahí hay mucho, mucho que hacer en temas de sistemas, en temas de comunicaciones, en temas de recepción de información, procesamiento de información. Y aquí sin hablar todavía ni siquiera de cómo es que las grandes corporaciones generan ganancias. Aquí simplemente es cómo estoy recibiendo la información, qué tan buena es mi información y qué voy a hacer con esa información. ¿Ok? Les comentaba ya hace un ratito que cuando las personas están interesadas en comprar o vender un diferente instrumento, cada una de estas órdenes o intenciones de compra o de venta se van ordenando en lo que se conoce como el libro de órdenes. Este libro de órdenes ordena las intenciones de compra, poniendo hacia arriba con mayor prioridad quien quiere comprar más caro y hacia abajo los precios más baratos. En el caso de las cuestiones de venta, pone quien quiere vender más barato con una mayor prioridad y quien quiere vender más caro con una menor prioridad. Esto se vuelve más claro si lo observamos de esta forma. En las compras, los precios están ordenados de abajo hacia arriba y en las ventas, los precios están ordenados de arriba hacia abajo, ¿no? De tal forma que quien quiere comprar más caro, pues tiene mayor prioridad que todos los demás, y quien quiere vender más barato, tiene mayor prioridad que todos los demás. Entonces, en ese sentido, imagínense, aquí es un ejemplo bien simple con 10 órdenes de compra, con 10 órdenes de venta, pero en los libros de órdenes de las bolsas de valores existen miles de posturas de compra y de venta, que además, otra parte bien importante es cómo comienzo a organizar esto, porque cuando alguien mete una nueva intención de compra y de venta, el reorganizar toda esta información de manera consistente también conlleva en problemas de algoritmos de ordenamiento, de algoritmos de búsqueda, y que tienen que ser óptimos, que tienen que ser prácticamente instantáneos, porque toda esta información, cuando un inversionista envía una postura de compra o de venta al mercado, se mueven los libros y además se tiene que transmitir a todos los participantes, ¿no? Porque toda esa información es la que utilizan los participantes para poder llevar a cabo sus decisiones de las operaciones. Y cada una de estos movimientos pues requiere de procesamiento, requiere de difusión, requiere de análisis, requiere también de tratamiento dentro de los propios libros. Pero eso es un solo instrumento. Imagínense los 5,000, 20,000 instrumentos que existen en las bolsas de valores, que por cada uno de ellos, por cada operación que se reciba, estar reordenando, estar enviando información y demás, y hacerlo de manera precisa en tiempo real, es algo verdaderamente un reto bastante, bastante interesante. Ojo, a partir de los años 90 en Estados Unidos, la revolución financiera comenzó a incursionar en las diferentes áreas de los grandes participantes. Hablemos de un JP Morgan, de un Morgan Stanley, de un UBS, de un BlackRock, ¿no? Que comenzaron a incursionar a sus departamentos de operación a gente del área científica. O sea, comenzaron a incursionar a físicos, a matemáticos, a computólogos, a economistas que se dedicaban a estudiar el comportamiento de la información, desde el cómo procesarla de manera masiva, desde el cómo tener la información antes que cualquiera. Recordarán que acá la información siempre es poder y la gente siempre quiere tener la información antes que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, el poder procesarla, el poder tomar decisiones rápidas, el poder llegar a tener un entendimiento lo más pronto posible, se pueden anticipar a cosas que pueden ser de oportunidades de ganancias o de poder prevenir posibles pérdidas. Ahora bien, ojo, ya para entrar un poquito más a detalle del trabajo del día a día que se realiza acá, por extraño que parezca, en los mercados bursátiles se puede obtener ganancias tanto cuando los precios van hacia arriba como tanto cuando los precios van hacia abajo. Aquí es algo bien interesante porque resulta que tú puedes vender algo que no tienes. Tú puedes en el mercado financiero, tú puedes vender algo que no tienes y después comprarlo para entregarlo, ¿no? Entonces, acá se puede hacer eso. Normalmente estamos acostumbrados a primero comprar algo, y ya que lo compras, lo vendes y obtienes una ganancia, que es el caso que se muestra aquí, ¿no? Cuando tú tienes tu información estadística a favor de que el precio de un instrumento puede llegar a subir, pues puedes tomar la decisión de comprar ese instrumento esperando a que suba. Y ojo, de las cosas más importantes que se llevan en todas las operaciones es poder tener con respecto a tus estudios, un precio en el que tú estás dispuesto a poder correr un riesgo
hasta dónde puedes llegar a soportar una pérdida, porque el precio tú estás esperando que suba, pero en realidad puede bajar y te puede generar una pérdida. Y hasta dónde es que quieres vender también tu ganancia. ¿Vale? Estos parámetros, tan simples y sencillos como los parecen, pues requiere de un gran estudio de optimización para poder determinar en cada una de las operaciones que tú decides entrar al mercado, en qué momento verdaderamente tienes que salirte, ya sea con pérdida o con ganancia. Y el optimizar estos parámetros conlleva horas y horas y días de estudio estadístico y de algo que se conoce como el backtesting, que ahorita también les voy a platicar un poquito. Entonces aquí, cuando tú quieres obtener ganancias porque tienes información a favor de que el precio posiblemente suba, pues tú compras el instrumento esperando a que el precio suba y si verdaderamente sube, pues obtienes tus ganancias. Pero como les decía, si tú, al contrario, tienes información a favor de que el precio posiblemente baje, pues en lugar de comprar el instrumento, lo que quisieras hacerlo es venderlo, aunque no lo tengas, pero lo puedes hacer. Tú puedes vender el instrumento sin tenerlo y si verdaderamente el precio baja, pues tú ya tomas la compra del instrumento a un precio más bajo y verdaderamente obtienes tu ganancia, ¿no? A diferencia de que si el precio sube, entonces vas a concurrir a una pérdida, porque como ya lo vendiste, lo tienes que comprar. Y aunque el precio suba, pues lo tienes que comprar. Entonces, estos parámetros del take profit y del stop loss son dos de los parámetros más importantes en el sector que conllevan en sí, cada uno de ellos, un estudio bastante importante y bastante interesante, dependiendo de la resolución del instrumento, las temporalidades, el capital que estás gestionando, los controles de riesgo que quieres correr y también los beneficios que quieres obtener. De manera resumida, aquí esta gráfica simplemente nos muestra, porque siempre hay una confusión, ¿no? Si yo compro, el stop loss va abajo, va arriba, ¿no? Si yo vendo, el stop loss va abajo, va arriba. No hay otra cosa más que cuando tú decides entrar al mercado, la pérdida que estás dispuesto a soportar es tu stop loss y la ganancia que quieres obtener es tu take profit, ¿no? Entonces, si decides entrar, que aquí se ve muy claro, ¿no? En el primer recuadro, viéndolo como matriz en el 1-1 puedes observar claramente que lo que está en gris, claro, pues no sabes qué va a suceder. Tu presente es el cuadrito y tú no sabes qué va a suceder en el futuro, pero tú tienes información a favor de que el precio puede subir. ¿Cómo tienes esa información? Con el estudio de los históricos, con el estudio de tus modelos, con el estudio de tus posibles modelos de predicción. Entonces, tú tienes información a favor de que pueda subir y pues tú puedes tomar una decisión de que vayas a comprar o vayas a vender un instrumento. En esta otra gráfica se ve más lo que conlleva toda esta parte. En esta gráfica se resume mucho de lo que la gente a veces comete los errores en el momento de incursionar en los mercados. Tú puedes conocer el pasado, puedes tener información, puedes tener todos los históricos que necesites para poder llevar a cabo tus análisis. O sea, existen patrones tan más simples y tan más sencillos. Voy a regresar unas diapositivas a estas. Existen patrones tan simples y tan sencillos que hay gente que lo utiliza y obtiene ganancias como decir, mira, si yo después de ver tres velitas verdes, va a venir una roja, entonces en cuanto veo tres velitas consecutivas verdes, meto una venta porque sé que el precio va a bajar. Obviamente no se cumple en todas las ocasiones, pero hay gente que dice, pues se cumple en un 60% de las veces, en un 70% de las veces. Yo observé, estudié cosas tan simples, como de que cada vez que hay tres velitas verdes, la cuarta va a ser roja. O cada vez que hay tres velitas rojas, la cuarta va a ser verde. Y son cosas así tan simples. Hay otras personas que dicen, mira, no, lo que yo estoy observando es que si en una de las velas existe un cambio mayor, yo ya tengo el estudio y ya vi que el largo de cada una de las velas está dentro de estos rangos. Y cuando las velas se salen de esos rangos, entonces puede haber un movimiento hacia arriba o hacia abajo y toman decisiones con ello, ¿no? Entonces, hay reglas y patrones muy simples y muy básicos como eso, hasta los más complejos, en donde comienzan a tener ya estudios de cadenas de Markov. Esto lo pueden ver como una caminante aleatoria, lo pueden ver como un campo determinístico o un campo incluso hasta con heurísticas, ¿no? Entonces, cada una de esas diferentes teorías o áreas les puede llevar al diseño de diferentes tipos de estrategias. Pero todo se resume en esto. Tú puedes conocer el pasado, pero estás en tu presente. Al final del día, cualquier estudio que tú realices solamente te va a dar una estadística, te va a dar una información de un posible escenario que pueda suceder. Y recuerden que la ley de Murphy nos dice que si un resultado tiene una probabilidad, sin importar cuál sea, en algún momento va a suceder.
¿no? Por mínima y pequeña que sea, en algún momento va a suceder. Entonces, aún así tú tengas un 99.9% a favor de que el precio va a subir, puede bajar, ¿no? Entonces, nadie tiene esa bolita mágica. Y lo que tú tienes que decir en tu presente es si la información que tienes con tus estudios, con tus análisis, con tus modelos, te están indicando que puede haber información a favor de que suba o que puede haber información a favor de que el precio baje, y tú tomas una decisión. Tomas una decisión y una vez que tomas esa decisión, debes de saber en qué momento vas a parar esa operación, hasta dónde estás dispuesto a perder y hasta dónde quieres tomar tu ganancia. Y ojo, este futuro que tú puedes estar llevando hacia un tiempo adelante, también debes determinar en cuánto tiempo. O sea, yo estoy dispuesto a tomar una pérdida en un lapso no mayor a una hora, en un lapso no mayor a un día, en un lapso no mayor a un mes, o estoy dispuesto a tomar esta ganancia en un lapso no mayor a un año, ¿no? Entonces, es muy importante cada una de estas variables. Imagínense, ya llevamos, ¿en qué momento entras? ¿Qué pérdida estás dispuesto a correr? ¿Qué ganancia estás dispuesto a ganar? Y también, ¿con cuánto entras? O sea, no es lo mismo que compres una acción, dos acciones, cinco acciones, a que compres 10,000 acciones, a que compres 100,000 acciones, ¿no? Entonces, cada una de estas variables, y además, en cuánto tiempo estás dispuesto a obtener esta pérdida, esta ganancia, son variables que requieren de una optimización. Hay gente que todavía se dedica a hacer optimización a fuerza bruta, o sea, agarran el dominio de cada una de las variables, hacen los cruces del espacio en el dimensional por cada una de las variables, al final tienen ahí una representación gráfica y comienzan a particionar, ¿no? Pero dicen, a ver, yo voy a particionar el tiempo en minutos, entonces voy a poner un minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Hay que decir, yo voy a particionar el precio por centavos, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, y obviamente hacerlo completamente a fuerza bruta, por muy fina que sea tu resolución, por muy fina que sea tu resolución, por más que le hagas zoom, siempre vas a tener huecos. Siempre, siempre vas a comenzar a tener huecos para hacer la optimización de estas variables con respecto a los resultados que tú puedas llegar a tener. Y no solamente eso, no vas a poder llegar a tener una completitud de ese espacio. Y puedes tener un muestreo bastante grande, pero por ahí en algún huequito que no observaste puede existir la combinación de variables perfecta para tu modelo. Y eso es muy importante porque hay modelos que pueden descartarse porque no encontraron la combinación perfecta de parámetros. Y hay modelos que encuentran una combinación buena de parámetros, pero no encuentran la más perfecta. Entonces, ¿qué sucede ahí? Comienzan a haber optimizaciones de carácter ya más dinámico, ¿no? O sea, comienzan a hacer ya estudios de, a ver, me voy a meter un Monte Carlo para sacar una población de mi muestreo más estadística, ¿no? A ver, voy a comenzar a meter algoritmos genéticos para poder explorar el espacio de dominio de mis variables de una manera más inteligente. Le voy a comenzar a meter redes neuronales para poder observar hacia dónde me pueden llevar los diferentes individuos y poder hacer un muestreo de mi dominio de una manera más inteligente, ¿no? Entonces, el, el- el muestreo a fuerza bruta da buenos resultados, sí, sí da buenos resultados. El muestreo de carácter estadístico también da buenos resultados, sí, también lo da, pero cada uno de ellos depende para qué tipo de modelo lo quieras estar estructurando. Entonces aquí, imagínense, y además estar resolviendo esos parámetros para cada uno de los instrumentos, y lo pueden hacer hacia atrás, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años. Y ojo, uno de los errores más comunes que se cometen es que la gente piensa que el mercado es cíclico, la gente piensa que esto comienza a dar vueltas, ¿no? Pero no es lo mismo estar analizando un instrumento que hace 20 años valía $1 a ese mismo instrumento que ahora valga $1,000. La escala cambia, la resolución cambia, la granularidad cambia. Entonces, mucha gente dice, es que ya probé mi modelo desde el año 2000 y hasta la fecha y va perfectamente bien y va corriendo. Y cuando le haces el ajuste de precio y dices, a ver, vamos a igualarle las escalas, vamos a igualar las escalas, no es lo mismo que tengas un movimiento de 1 centavo cuando la acción vale $1 a que tengas un movimiento de 1 centavo cuando la acción vale $1,000. Entonces, cuando ya comienzas a hacer las escalas, resulta que los modelos estaban muy perturbados o sobreoptimizados. Porque, ojo, también hay mucha gente que cae en el error de sobreoptimizar. Decir, a ver, yo a fuerzas quiero que cuando suceda esta subida o esta bajada del mercado no tenga pérdidas o quiero obtener esta ganancia. Y empiezas a sobreoptimizar y a llevar tu modelo a que funcione bien en ese periodo corto de tiempo, ¿no? Y lo descalibras de todo lo demás. Entonces, hay muchos factores ahí de estudio.
Y aquí hay una parte que es la que a mí siempre más me importa y es a la que le dedico mayor parte del tiempo, que es la gestión del riesgo. Si bien es muy importante recibir la información, procesarla, analizar, diseñar modelos, estudiarlos, tomar resultados, para mí la parte más importante de la gestión de capitales es la gestión del riesgo. Decía por ahí un maestro que tuve en el sector, cuando tú estás en la Fórmula 1, lo importante no es qué tan rápido acelera tu carro, lo importante es cómo lo vas a frenar para que no te mates, ¿no? Y realmente cuando lo aplicas al sector bursátil, lo importante no es qué tan rápido te vas a hacer rico, lo importante es cuánto tiempo vas a durar sin perder todo tu capital, ¿no? Y esta parte de la gestión del riesgo, mucha gente la deja de lado, mucha gente la deja completamente de lado. Y yo le dedico más del 90% del tiempo de análisis, de estudio, de operación a la gestión del riesgo, más que al diseño de modelos y al obtener ganancias y al obtener utilidades. Hay mucha gente que dice, mientras yo tenga capital para seguir operando mañana, ya gané, ¿no? O sea, ya gané, porque el día que no tenga, he perdido completamente. Entonces, hay que aprender a diseñar bien los frenos del auto y no solamente enfocarnos a diseñar bien el motor para que acelere, ¿no? Y el control de riesgo, pues es una de las partes muy importantes en el trading algorítmico y es uno de los trabajos a los que más se dedican los quants. Obviamente, en todo esto, aquí sí entran muchos controles de modelos matemáticos, de modelos estadísticos, para medir las volatilidades, gestionar las exposiciones que se tienen del capital. O sea, si tú estás administrando una cartera que vale $1.000 millones, no es lo mismo que entres al mercado con $50 millones, que no te va a causar una pérdida más que de un 5%, a que entres con $500 millones, que es el 50% de tu capital, ¿no? Entonces, también hay que definir de qué tamaños van a ser las operaciones, de qué manera vamos a definir los controles de riesgo para no incurrir en pérdidas y de qué forma vamos a generar estas ganancias, ¿no? Existen diferentes modelos a nivel matemático que se utilizan en el área del control de riesgo, la evaluación del riesgo, mejor conocido como el VAR, que simplemente mide las pérdidas máximas esperadas por un determinado instrumento, con base en saber, a ver, yo sé que si mi operación va a durar un día, yo sé que en un día este instrumento se mueve un máximo un 5% hacia abajo, máximo un 5% hacia arriba. Entonces tú ya sabes que si entras en ese instrumento, tu pérdida máxima en un día puede llegar a ser hasta un 5% y con eso comienzas a tomar decisiones, ¿no? La otra es tomar las variaciones de las pérdidas que se van saliendo de estos promedios. Todo lo que va a salir saliendo de estos promedios, ¿por qué salen de estos promedios y bajo qué circunstancias salen, ¿no? Existen los modelos GARS que realmente hacen autorregresión, ¿no? Autorregresión condicionales, y estos analizan mucho la volatilidad del mercado a largo tiempo, ¿no? Aquí que comienzan a ver mucho el tema de las colas de estadísticas en martingalas y demás, y pues ayudan a predecir cambios en las variabilidades de los precios. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho y en lo que también me enfoco bastante son las simulaciones de Monte Carlo, que te ayuda a definir cuáles son los posibles escenarios de los movimientos hacia donde se pueden ir los instrumentos para poder tomar decisiones con base en esta información. Ahora, todas estas teorías son verdaderamente bastante amplias, o sea, hay que comprender los modelos, hay que entender la naturaleza. No todos los modelos pueden ser aplicados a todos los diferentes mercados. Cada mercado tiene sus propias características, sus propias generalidades y también depende del objetivo que queramos hacer con ello. Entonces, aquí hay bastante material del qué hacer para tesis, para artículos de investigación y varios temas que yo tengo ahí varias cosas en el papel que no me ha dado tiempo de ponerme a averiguar o investigar, que son bastante interesantes sobre esos modelos para las evaluaciones de los riesgos. Obviamente, yo no ingresé aquí los controles de riesgo para aseguradora, los controles de riesgo para las empresas SOFIP o SOFOMS que dan préstamos, controles de riesgo de impago para bancos, ¿no? Todo este tema que también son controles de riesgo que utilizan todos estos modelos. Este, ya para la parte final, la parte bonita, que siempre es la que llama un poquito más la atención, es verdaderamente qué tipo de estrategias se realizan con todos estos conocimientos, con todos estos análisis que se llevan a cabo en el mercado bursátil y en cada uno de los diferentes mercados, ¿no? Yo soy especialista en un área que se llama arbitraje internacional. ¿Y qué es el arbitraje internacional? Al existir dos diferentes mercados en el que
puedes tú comprar y vender el mismo instrumento, hablando particularmente del caso de México y de Estados Unidos. En la bolsa de Estados Unidos tú puedes encontrar las acciones de Apple, de Facebook, de Amazon, compradas y vendidas en dólares. Y en la bolsa mexicana de valores puedes encontrar las mismitas acciones, pero compradas y vendidas en pesos. ¿Qué sucede? Que tú puedes comprar las acciones en un mercado, ya sea México o Estados Unidos, y venderlas en el otro mercado. Y vean, ahorita el tipo de cambio anda alrededor de 20 pesos. ¿Eso qué significa? Que el movimiento de un centavo en el precio de la acción en Estados Unidos mueve el precio en México en 20 centavos. Entonces, tú puedes aprovechar esos diferenciales de precio a nivel ya, pues se le conoce como el high frequency trading, trading de alta frecuencia. Mis programas hacen el arbitraje internacional en 40 milisegundos. ¿Esto qué significa? En 40 milisegundos compran una acción en México, la venden en Estados Unidos y los dólares que reciben por vender esas acciones en Estados Unidos los venden en el mercado de divisas. En 40 milisegundos hacen todo. Compran acción en México, venden acción en Estados Unidos y venden dólares en el mercado de divisas. O viceversa. Compran acción en Estados Unidos, venden acción en México y compran dólares en el mercado de divisas. Entonces, el arbitraje internacional ha sido explotado por muchísimos años. La gente lo hacía a mano. O sea, traders que yo conocí aquí en México me platicaban que lo hacían literalmente a mano. Ya con el paso del tiempo lo comenzaron a hacer en Excel y con macros. Ahora lo hacemos con programas especializados, que pues no es otra cosa del otro mundo. Mi programita está hecho en C++, la parte lógica, lo que conozco yo como el core de negociación. Y las capas de comunicación, pues hay diferentes lenguajes ahí más, ¿no? O sea, hay Java, hay Python, hay Perl, hay C Sharp, diferentes lenguajes que cada uno de ellos para poder poner todos los periféricos de recibir información y enviar operaciones. Bueno, esto lo he hecho ya durante 13 años y es lo que me ha incursionado mucho en este mercado. Otra cosa son las correlaciones de pares. Resulta que muchas veces hay diferentes instrumentos que están muy correlacionados, que cuando un instrumento, y pueden ser correlaciones directas o inversas, cuando un instrumento sube, el otro también sube después de determinado tiempo. O cuando un instrumento baja, el otro también baja después de determinado tiempo. O cuando uno sube, el otro baja en una diferente escala, pero sucede. Cuando tú te pones a estudiar todas esas correlaciones e identificas que hay una diferencia de tiempo entre que tú digas, ah, mira, cada vez que las acciones de Telmex suben, resulta que las acciones de Alsea bajan, ¿no? Y pasa después de 5 segundos. Entonces, cuando tú ves que el precio de Telmex sube, pues vas y vendes Alsea porque sabes que en 5 segundos Alsea va a bajar, ¿no? Entonces, obviamente todo esto es estadístico. Y ahorita les voy a platicar de una estrategia que yo realicé durante muchos años en las divisas. La facilitación internacional resulta que en muchas ocasiones, como en muchos mercados, en México no hay tanta oferta de ciertos instrumentos financieros. Entonces, hay clientes que están interesados en comprar acciones de un determinado instrumento y en México no hay quien esté interesado en venderlas. Entonces, vamos a los mercados extranjeros, compramos esas acciones y se las vendemos al cliente que esté interesado aquí. O viceversa, hay gente que puede estar interesada en vender sus acciones y en México no hay quien esté interesado en comprarlas. Entonces, buscamos un comprador en el extranjero, las vendemos y le compramos las acciones al mexicano. ¿Tiene mucho que ver con el arbitraje? Sí, pero acá no buscamos tener diferenciales en los precios. Acá lo que buscamos es cobrar una comisión por dar ese servicio. En divisas. En divisas existe una estrategia que se le determina triangulación, que no es otra cosa más que agarrar tres pares de divisas en donde tú dices, a ver, yo voy a iniciar con dólar estadounidense. Con los dólares estadounidenses voy a comprar pesos mexicanos. Con los pesos mexicanos voy a comprar euros. Y luego con los euros voy a volver a comprar dólares. Inicio con dólares, paso por los pesos mexicanos, paso por los euros y termino otra vez con dólares. ¿Y qué sucede? Que si tú haces esa triangulación de manera inteligente, pues resulta que iniciaste con $100 y cuando regresas otra vez a dólares ya tienes $101, ¿no? O tienes $100 con 50 centavos y ahí obtienes una ganancia, ¿no? Entonces, este tema de triangulaciones también tiene mucho que ver con correlaciones porque cuando una moneda sube, otra tiende a bajar y viceversa, o igual, ¿no? Pueden tener una correlación directa, pero cuando tú haces el estudio de estas triangulaciones, imagínense todas las diferentes monedas que existen alrededor del mundo y comienzas a hacer esas triangulaciones, puedes llegar a obtener beneficios. Otro es el tema de la cointegración, que no es otra cosa también como correlaciones, pero ya más generalizadas, ¿no? El tema de cointegración, la verdad es que es un tema bastante interesante en sí. Y pueden ser integraciones de 3 variables, de 4 variables, de 5 variables. En realidad, cada una de las variables es cada uno de los diferentes instrumentos financieros.
y con base en esas en correlaciones que puedes llegar a realizar en una cointegración, pues puedes definir y diseñar estrategias. En divisas también se hacen operaciones intradía y swing. El intradía es operaciones que abres en el mismo día y las operaciones que abres en un día y las cierras ese mismo día. El swing es operaciones que duran una semana, 2 semanas, máximo un mes, ¿no? Realmente depende mucho del tiempo. Y en criptoactivos, pues bueno, en criptoactivos hemos realizado mucho scalping. El scalping es estar comprando y vendiendo en periodos cortos de tiempo. O sea, compro ahorita y vendo en 50 milisegundos, o compro ahorita y vendo en 5 minutos, o compro ahorita y vendo en una hora, ¿no? Todavía puede considerarse scalping. Y el fin en los futuros de criptos. El mercado de futuros y criptos también está bastante interesante y también ahí realizamos operaciones. Y el otro es el arbitraje también entre exchange, ¿no? O sea, tú puedes quien conozca un poquito del mundo cripto, en México existen diferentes exchanges, la más famosa Bitso, a nivel mundial una de las más famosas Binance, y el arbitraje entre exchanges es muy similar al arbitraje de acciones en el mercado de capitales, en el que tú puedes comprar, por ejemplo, Bitcoin en Binance y vender ese Bitcoin en Bitso y obtener una ganancia, o viceversa, ¿no? Cualquiera de las diferentes monedas. Esta parte se vuelve más interesante. Nuestra metodología de trabajo, no he mencionado que, bueno, yo soy el head one de las empresas que observaron, pero tenemos detrás un gran equipo de programadores, de matemáticos, de estadísticos, computólogos, físicos, que nos ayudan a hacer todo ese trabajo, ¿no? La metodología del trabajo, pues primero es hacer un análisis, adelante, a ver, el Sí, tiempo. oye, si pudieras terminar en unos 5 minutillos, te lo agradecería. Sí, ya, no faltas, ya va todo. Vale. La metodología de trabajo, realizamos primero un análisis estadístico e histórico de los comportamientos del mercado, la caracterización de los factores clave que mueven los mercados, interacciones relevantes entre los mercados, el análisis de fundamentos económicos que impactan sensitivamente los mercados financieros, los análisis de los indicadores reales que impactan las zonas de compra y de venta, análisis de indicadores técnicos, soporte, resistencias y otros elementos. Al final del día, todo esto, ¿qué nos da? Nosotros tenemos una colección de 500 algoritmos, en donde cada uno de esos 500 algoritmos funciona de manera diferente en cada una de las etapas del mercado. Algunas funcionan mejor cuando sube el mercado, algunas otras funcionan mejor cuando bajan. Entonces, de esos 500 algoritmos, definimos en qué instrumentos los queremos operar. Hacemos una colección como un equipo de fútbol. Seleccionamos los mejores jugadores si vamos a jugar contra Brasil, contra España o contra, no sé, alguno débil, ¿no? De acá de Centroamérica. Y dependiendo de ello, elegimos a los jugadores para poder entrar a jugar al mercado. Y pues todos los algoritmos siempre están operando en cuenta real. Hacemos algo que se llama el forward testing, que es simular que entras al mercado, pero sin verdaderamente meter tu operación en el mercado y ver qué pasa hacia el futuro. Y pues cada uno de esos algoritmos van siendo evaluados como por lo que sería como un director técnico que dice, ah, bueno, mira, tú no funcionas bien en esta etapa, mañana te meto, ¿no? O ahorita te apago, ahorita te enciendo. Y pues todos estos siempre en todo momento se están evaluando los controles de riesgo. Y este es nuestro histórico de los últimos 21 años. Yo participé a partir de la mitad de cómo se han ido generando las ganancias en el ecosistema de trabajo que estamos realizando. Me fui muy rápido en esta última parte, pero pues llegamos al final. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Está todo bastante interesante. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiera comentar algo. Pueden o levantar la mano o abrir su micrófono. Bueno, yo tengo algunas, en cuanto al, mencionabas algo de que tenían que hacerse las operaciones muy rápido, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de que hay como competencia entre las diferentes, digamos, casas operadoras. Hay una de las estrategias que tiene que ver con el trading de la frecuencia es que tienes que aprovechar la oportunidad en el momento en el que la ves, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás interesado o ya tienes el compromiso, como si vendieras autos, ¿no? Tú ya tienes el compromiso de vender un carro en 150,000 pesos y ya lo tienes ahí, no, nada más estás esperando a que alguien venda el carro, no sé, en 120 para que tú te ganes 30, ¿no? Y de repente ves a un comprador que dice, ah, ya lo encontré en 120, ¿no? En Mercado Libre o en alguna, o en algún lote. Y tú dices, ah, yo lo quiero, ¿no? Yo lo quiero porque ya tengo, ¿quién me lo va a comprar a 150? Pero entre que vas al banco, sacas el dinero, haces la transferencia o checas y revisas, alguien ya te lo ganó, ¿no? Entonces, realmente a nivel del trading de alta frecuencia,
es importante la velocidad porque tienes que aprovechar la oportunidad en el momento. Ok. Y entonces, precisamente con esto de la velocidad, los algoritmos que ustedes tienen, digamos, no pueden utilizar mucha información, o sea, no es algo así como que detenerse a checar todo el histórico y demás, sino que tienen que ser como respuestas muy rápidas. Normalmente los históricos los utilizas para saber cuáles van a ser tus parámetros. O sea, tú utilizas los históricos para poder encontrar reconocimiento estadístico de patrones, para poder determinar cuáles son tus medias, cuáles son tus desviaciones estándar, cuáles son las velocidades a las que se mueve el precio normalmente, ¿no? Y con base en ello, pues tú puedes determinar, mira, entonces estoy viendo que el precio va muy rápido. Entonces, tú ya tienes con los históricos esas variables y tienes las reglas por las cuales vas a accionar. Entonces, cuando las reglas se cumplen, tú ya no realizas ningún tipo de análisis, porque tú ya tienes ese estudio previo. Tú dices, cuando el precio suba y vaya más rápido que lo normal, cuando salga de la desviación, cuando salga del promedio, en ese momento tengo que hablar rápido para comprar o vender, ¿no? Entonces, la reacción tiene que ser rápida en el cómo verificas que las condiciones están o no están dando, porque cuando te llega un nuevo precio, tienes que recibir ese precio, analizarlo con el precio anterior, ver qué diferencia de tiempo tienen, qué diferencia en precio tienen, si entra dentro de tus parámetros o no entra, y tomar acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas cosas de inteligencia artificial o de ciencia de los datos, qué tan cerca están de reemplazar las heurísticas que utilizan ahorita las personas? Pues ya lo están reemplazando. O sea, ya, Sí, ya, ya se está reemplazando, sí. Ya hay muchas estrategias de inteligencia artificial que se están utilizando, para poder optimizar los parámetros que te van a determinar si entras al mercado o no, y para poder determinar también en la velocidad con la que analizas el tiempo real, ¿no? O sea, les decía, son dos cosas, el analizar los históricos y analizar el tiempo real. Entonces, para cada uno de ellos necesitas comenzar a optimizar, porque siempre, pues las instituciones que tienen grandes capitales y recursos, pues casi casi ilimitados, siempre están a la vanguardia. claro. Ok. Bueno, ya la última, ¿dónde te pueden contactar por si tienen alguna otra duda y por dónde recomendarías que alguien que esté interesado en estos temas empezara? Pues mira, me pueden contactar en el correo, igual y te los comparto para que los puedan pasar por ahí, no los puse aquí en la presentación. Te paso ahí los correitos, o lo pueden apuntar. El personal es amaro.gmo@gmail.com y todos los demás son similares. Nada más van cambiando los dominios, pero es el de A&B Research también, que es el de amaro.gmo@ambresearch.com. Y igual te los comparto ahí para que los puedas pasar. ¿Por dónde comenzar? Pues realmente depende mucho del interés que tengan, ¿no? Si quieren quieren entrar a trabajar al sector en un banco, en una casa de bolsa, que ojo, algo que no mencioné. Este es uno de los trabajos que con el tema de la pandemia estuvo muy bendecido. ¿En qué sentido? Nosotros en lugar de andar tronando los dedos por si teníamos o no teníamos trabajo, nos cayó muchísimo más trabajo. Sin querer, estábamos en dos sectores importantes. Uno, las finanzas y el otro, la tecnología, ¿no? El más bueno era el de la salud, pero bueno, estábamos en finanzas y en sistemas, tecnología, y pues eso nos dio muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, en el sector existen diferentes áreas, ¿no? Tú puedes entrar en el área operativa, en el área de control de riesgo, en el área de captación de capitales. Entonces, en el área de minería de datos, ¿no? Ahora ya cada uno, BBVA, por ejemplo, tiene un sector bastante especializado con gente de las áreas afines a matemáticas y a computación que se dedican a todo el estudio de su dato, ¿no? Todo el estudio de su data, y que pues son sueldos bastante bien remunerados y que además que siguen en crecimiento y que tienen la posibilidad de irse al extranjero, ¿no? O sea, todos los grandes bancos e instituciones financieras en el mundo adolecen de matemáticos, de computólogos serios. Ok, muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios, por parte de los asistentes, Muy tímidos. y tímido, sí. Cristian, bueno, o sí, adelante, Cuevas. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Hola, ok. Mi pregunta es, bueno, ya veo que dijo que había como tres áreas que se conectaban para ese tipo de trabajo, que era el de matemático, programador y ¿cuál era el otro, perdón?
Bueno, son diferentes áreas. O sea, existen matemáticos, programadores, computólogos, físicos, actuarios, economistas. Hasta por ahí anda un biólogo y un químico distraídos. Ok. Mi pregunta es, de todas esas áreas, ¿cuál es el que usted cree que el que tiene mayor como facilidad como para poder comprender ese tipo de temas y así, tal cual? Matemáticas. Matemáticas. Es más fácil enseñarle a programar a un matemático que enseñarle matemáticas a un programador. Ok. Igual, ya nos pasaron su contacto. Para cualquier cosa ya me contacto con usted. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, yo también tenía unas dudas. Bueno, mencionaba que ahí la bolsa de valores, o sea, no genera dinero, o sea, lo genera vendiendo los antecedentes. Pero como para hacer todos estos modelos con los que usted trabaja, entonces ustedes ya compraron todo ese almacén de datos y hacen los modelos o cómo funciona. Ah, mira, existen dos maneras. Tú puedes ir y tocar la puerta a la bolsa de valores y comprar la data. Existen las bases de datos, ¿no? Existen las bases de datos y te venden la data. Pero ellos hacen una transmisión en tiempo real. O sea, a todas las casas de bolsa les venden la información en tiempo real. Imagínate, como si tú tuvieras una concesionaria de autos y la agencia te estuviera cobrando por cada vez que te dice qué colores tiene disponibles en planta. Que te dijera, pues, no sé, Mazda, ¿no? Yo tengo una agencia de autos, una concesionaria de autos Mazda, pero cada vez que voy y consulto a la armadora, si, cuántos carros tiene de un modelo, cuántos tiene de otro y qué colores tiene, esa información te la vendiera. Pues ese es el negocio de la bolsa de valores, ¿no? Y entonces te puede vender los históricos y te puede vender lo que está en ese momento. Pero la información o sea, en tiempo real, ahí está gratis. No, no es gratis, te cobran. La información en tiempo real te lo Ok, cobran. perfecto. Te lo cobran. Muy Y bien. bueno, ¿qué hacemos, Gracias. qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Obviamente, la información en tiempo real la empezamos a almacenar, ¿no? O sea, todo lo que tú estás recibiendo lo almacenas y vas haciendo tus históricos. Pero pues de tiempo hacia atrás, cuando no almacenamos, pues tienes que ir a comprarlo, ¿no? Pero tú puedes ir almacenando. Aunque bueno, en el mercado ya existen diferentes fuentes que te venden la información para hacer tus análisis que tú Gracias. requieras. Pero también depende de qué calidad es esa información, de qué calidad es esa información. En donde también hay estudios, puedes hacer estudios estadísticos para barrer las bases de datos, para limpiarlas, para ver si no hay huecos y demás, ¿no? Y de eso, bueno, porque también mencionabas que ustedes trabajan con 500 algoritmos, esos ya después de los modelos que ustedes hicieron, o sea, ya nomás le dices al algoritmo, si pasa esto, hace esto, o cómo trabajarían. Sí, mira, te lo pongo como igual, como el equipo de fútbol, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes 500 jugadores de fútbol, que los tienes altos, delgados, fuertes, no fuertes, veloces, lentos, con gran salto, ¿no? Entonces tú dices, voy a jugar contra Holanda. Pues obviamente te vas a llevar a los jugadores altos para que les puedan competir tanto en la defensa como en el ataque, ¿no? En el mercado existen diferentes etapas. El mercado puede estar a la alza, el mercado puede estar a la baja, puede encontrarse lateral, puede tener alta volatilidad, poca volatilidad, aversión al riesgo, gusto al riesgo, ¿no? Entonces, con estas diferentes etapas del mercado, te va a determinar qué tipo de jugadores te van a funcionar mejor. Obviamente, tú esos 500 algoritmos ya los tenemos testeados. ¿Cuáles funcionan mejor cuando el mercado va a la alza? ¿Cuáles funcionan mejor cuando el mercado va a la baja? ¿Cuáles funcionan mejor cuando hay alta volatilidad? ¿Cuando hay baja volatilidad? Cuando hay mucho miedo en el mercado, cuando hay noticias de impacto. Entonces, existe lo que nosotros denominamos un mayordomo, que en tiempo real va determinado. Imagínate que todos los algoritmos siempre están funcionando. Todos siempre están funcionando, pero hay una variable, una banderita que le dice, tú vas a entrar al mercado real y tú vas a entrar a forward testing. ¿Qué significa? El que está en el mercado real verdaderamente manda la orden de compra o de venta al mercado para hacer el movimiento monetario. Y los que están en forward testing simplemente registran la operación, no se manda al mercado, pero determinan si después de un determinado tiempo esa operación hubiera sido ganadora o hubiera sido perdedora. Entonces,
que es como estar observando a todos tus jugadores siempre entrenando, diciéndoles que van a jugar la final de la Champions o que van a jugar la final del Mundial. Y entonces, todos siempre están echándole todas las ganas para que sean titulares, pero tú como entrenador, como director técnico, en este caso como el mayordomo, decides cuáles entran a jugar y cuáles sacas. La diferencia es que acá no solamente contamos con 11 jugadores, podemos tener desde 1 hasta los 500 funcionando, ¿no? Pero en realidad, este mayordomo, con estrategias de inteligencia artificial, va decidiendo cuáles apaga y cuáles enciende. Va muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Bien, bueno, pues si no hay más, entonces ahora sí agradecemos al maestro Guillermo Amaro, bueno, acá nos da cuenta que te aplaudimos. Ahí están los aplausos, mira. Muy bien, pues gracias por la plática, estuvo muy interesante y pues seguimos en contacto. Pues gracias por la Luego. invitación y acá andamos. Vale, pues hasta luego. Ya están los aplausos. Okay. Pero hasta cuentas hubo ahí, ¿no? Sí. Ok. Dale. Entonces, si quieren dejar de grabar, Luis.